Esta mañana vamos a enfocarnos en la palabra con el tema del señorío de Cristo. El día martes comencé a enseñar, a predicar sobre esto, pero yo dije recientemente que necesitamos como profundizar y no quedarnos así como por encima en cuanto al conocimiento de las cosas, de las leyes, de las doctrinas, sino tratar de profundizar un poco más en nuestro conocimiento de los temas de los cuales ya de alguna manera hemos sido instruidos. Así que esta mañana vamos a detenernos examinando detalles relacionados con la confesión del señorío de Jesús. El martes yo trataba un poco sobre el tema del señorío de Cristo más que la confesión. Hablábamos acerca de Jesús como Señor y hablábamos acerca de la importancia de reconocer los usos de la palabra Señor, que se le aplicaba a Dios, Adonai, también a un esposo de parte de las esposas, al amo de parte de un esclavo, reconociéndolo como dueño, a alguien que dominaba dentro de una tribu, dentro de un clan, pero también en la relación espiritual como entre los profetas. Eliseo consideraba Señor a Elías y aún en una relación un poco más íntima lo consideraba padre. Señor también se aplicaba a la posición de un rey, como cuando Naamán hablaba de que su rey era su Señor. Y también hablábamos de la aplicación de la palabra Señor como un gobernante, como alguien poderoso, como en el caso de Daniel, a quien Belsasar lo colocó como el tercer señor del reino. Y lo mismo sucedió con José, a quien el faraón lo puso como el segundo señor en todo el reino de Egipto. Pero luego hablábamos acerca de que el verdadero Señor es Jehová Dios. Y luego Jehová Dios manifestado en la persona de Jesús, revelado a través de la confesión de Romanos 19. Si confesamos que Jesús es el Señor, es Adonai, es Dios, es el amo, es el dueño del universo, es el que domina todo. Ahí se nos muestra la divinidad de Cristo. Pero tenemos que entender un poco más el señorío, porque a Jesucristo se le ha dado la posición de Señor de los vivos y de los muertos. Y Pedro, predicando en Hechos 2:36, dice que a Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. Jesús es el Mesías, el ungido, el libertador, pero Él también es el Señor. Dios le dijo: siéntate a mi diestra. Así que el día martes cubrimos lo que es el señorío de Cristo y hablábamos acerca de la importancia de confesarlo o reconocerlo, entendiendo que esto tiene que ser un reconocimiento de su autoridad y un sometimiento de su autoridad. Yo en varias ocasiones ya he mencionado que existe un grave error de parte de los pastores de la iglesia evangélica al guiar a otras personas a que confiesen a Jesús como Salvador. No es eso lo que dice la Biblia. Dice que hay que confesarlo como Señor, porque Jesús es Salvador de aquellos de quienes Él es Señor. Él no solamente es el Salvador, sino que Él salva a aquellos que reconocen su autoridad. Y en ese sentido es realmente importante que podamos esta mañana depender del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender de una manera más amplia qué significa que usted pueda confesar que Jesús es el Señor, el respaldo que hay detrás de esto, la provisión, la bendición, la posición que a usted le pertenece por causa de tener la libertad de confesar que Jesús es el Señor, el soberano absoluto. Así que vamos a orar sobre esto. Incline su rostro y le pedimos a Dios que nos ayude en esta mañana. Padre Santo, aquí estamos una vez más y sabemos que es por tu gracia, por tu misericordia, tu paciencia, tu fidelidad, tu bondad que se continúan manifestando en nuestra vida. Padre Celestial, gracias por la libertad que tenemos, por la paz con la cual podemos reunirnos, por la quietud
con la cual podemos estar en este lugar. Gracias que podemos escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, que podemos detenernos en ella, meditar en ella y saber, Señor, que tú por tu Espíritu Santo quieres guiarnos a toda verdad. Te pedimos ahora, yo te pido, Padre, ahora, que uses mi vida para poder exponer tu palabra y que por tu Espíritu Santo les sea dado entendimiento a cada uno de tus hijos reunidos en este lugar y a cualquiera que escuche o vea esta predicación, para que puedan entender esa posición privilegiada que tenemos todos aquellos que reconocemos que tú eres el Señor. Padre, glorifícate en nuestra vida y ayúdanos para que esta mañana salgamos de aquí con un entendimiento más claro, con una fe más firme, con convicciones establecidas sobre tu respaldo, tu bendición, tu protección, basados en tu señorío. Ayúdanos también, Señor, a entender cuál es nuestra parte, cuáles son nuestras responsabilidades al reconocerte, al confesarte como el Señor en nuestra propia vida. En el nombre precioso de Jesús te pedimos tu ayuda, te pedimos tu bendición, te pedimos tu manifestación a favor nuestro, para la gloria tuya, para la edificación nuestra y para que podamos ser canales de bendición, transmitiendo a otros, compartiendo con otros lo que esta mañana vamos a recibir. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Y toda la iglesia dice amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 9. Filipenses capítulo 2 y versículo 9 dice que debido a la humillación del Señor Jesucristo, la humillación voluntaria, dice que Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este texto nos habla de una manera muy clara sobre la posición exaltada, elevada hasta lo máximo, la cual le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es necesario entender que viniendo desde Isaías 45, verso 23, es Dios quien se proclama como Señor, pero dentro del misterio de la piedad en la cual Dios se manifiesta en carne y Jesús es Dios manifestado en carne, en el Antiguo Testamento Jehová era la manifestación del Señor, como dice el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro. Pero ya en el Nuevo Testamento el título le pertenece a Jesús y es parte de un misterio que vamos a entender en la consumación de todas las cosas, porque por el momento Jesús está a la diestra del Padre. Pero Jesús dijo, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre. Entonces va a llegar un momento, según Zacarías 14, en que Jehová será uno, porque estamos en una etapa donde está el Padre y el Hijo. Pero va a llegar un momento en que le veremos cara a cara tal como Él es, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, viniendo de Isaías 45, verso 23, la profecía se aplicaba a Jehová, pero el texto que acabamos de leer se aplica a Jesús. En Isaías 45, 23 dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Este texto nos está hablando acerca de la posición de Dios sobre todos los dioses, acerca de la autoridad y el dominio que le pertenece a Jehová, al Dios de Israel,
como el Señor de la creación, como el Adonai. Así que en el Antiguo Testamento se usa Adonai y en el Nuevo Testamento para Jesús se usa Kurios o Kyrios. Así que entre Isaías 45 y Filipenses 2 tenemos un texto más que nos muestra cómo el texto fue evolucionando, y es Romanos 14, verso 11. Pablo, haciendo una referencia a Isaías 45, 23, escribió lo siguiente: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Cuando yo pongo los tres textos unidos, veo que el primer texto dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, Isaías 45. Pero Romanos 14 dice: ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Le agrega un elemento. Pero finalmente en Filipenses capítulo 2 verso 9 dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hemos cubierto ya lo que está relacionado con el señorío de Cristo, pero tenemos que entender lo que implica la confesión. Cuando hablamos de la confesión, el reconocimiento de Jesús como el Cristo era algo fundamental para los judíos. Los judíos sabían que Dios había prometido levantar a un libertador. Dios había prometido levantar al renuevo, a un descendiente de David. Dios había prometido levantar un salvador, levantar un rey. Así que cuando Jesús se manifiesta, el primero en presentarlo es Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es importante reconocer que la posición de Jesús como Señor es la posición más elevada, máxima, absoluta, y no hay nadie que esté arriba de Él. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y yo concluí la sesión anterior relacionada con el señorío hablando acerca de la importancia de aplicar esa verdad en su vida. Porque si Jesús reina, si Él es el Señor, Él puede cambiar sus circunstancias. Si Él es su Señor, Él es su respaldo, Él es su proveedor, Él es su pastor, Él es su sanador. Yo creo que de una manera religiosa se ha enfocado el evangelio así como que el señorío de Cristo, como meterse a una iglesia para que le prohíban las cosas que usted no tiene que hacer. Y entonces hay que dejar de bailar, hay que dejar de beber, hay que dejar de divertirse, hay que dejar de hacer todas aquellas cosas que son agradables para la carne porque son pecado. Y entonces se ha enfocado únicamente una parte de lo que implica el señorío, que está relacionado con obediencia, temor de Dios y en realidad apartarse del mal, porque la paga del pecado es muerte. Pero no se ha hecho suficiente énfasis en el otro lado de tener el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Un ejemplo de esto para que vea hacia dónde vamos es el siguiente. Naamán, el general sirio, que estaba lleno de lepra, escuchó a su esposa un día decirle que la muchacha hebrea que le servía, que era una esclava, había asegurado que si él iba a Samaria, el profeta de Israel, el profeta de Dios, del Dios de Israel, lo sanaría. Naamán va y habla con el rey. Y el rey es su señor. Entonces cuando usted tiene un señor, usted tiene a quien acudir. Su señor es su respaldo. Su señor es la fuente de sus recursos. Entonces Naamán va donde su señor y le pide que le dé cartas. Y la palabra dice, ahí se lo dejo de tarea, que el rey tenía en gran estima a este hombre. O sea, el Señor reconoce al siervo y lo levanta. Así como cuando Jesús dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Su respaldo depende de su Señor. De la grandeza de su Señor depende su posición.
Solamente veámoslo. Bueno, termino la historia con Naamán, luego voy a otro ejemplo. Dice la palabra que el rey le dio cartas a Naamán. Y Naamán se va donde el profeta con mudadas de vestidos nuevas, no usadas, nuevas. Se va con un montón de monedas de oro y se va con un montón de plata. ¿De dónde sacó Naamán todo eso? Era parte de lo que su señor le daba como respaldo a su siervo. Cuando usted tiene un señor, usted tiene quien es su respaldo. Así que esta mañana anulemos ese enfoque religioso de que confesar a Jesús como Señor es comenzar a vivir por prohibiciones. No, es ser colocado en una posición privilegiada de respaldo, de ayuda, porque el Señor, el dueño, el amo, es el que tiene cuidado de aquello que es de su propiedad. Un ejemplo, pero muy bajo sobre esto sería la diferencia entre la gente rica que lleva a sus perritos al veterinario y toda la vacuna y les compra pechera y les pone ganchitos y le ponen ropas. Amos que a sus perros no le compran pero ni un hueso de plástico. Y entonces el perro tiene que ver si muerde una lata, tiene que ver que muerde porque su amo no le ha comprado nada. Entonces, el amo que usted tiene determina su posición. Y nosotros tenemos al Señor de señores como el dueño de nuestra vida. Tenemos al Dios Todopoderoso, el Señor del universo, como nuestro respaldo, nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro sanador. Por ahí vamos a ir, viendo los beneficios del señorío. Porque yo creo que se ha enfocado de una manera negativa el hecho de la prohibición, de la negación. Y mucha gente en el mundo oprime a los creyentes diciéndole, es que como en la iglesia te prohíben eso, ¿verdad? Es que como el pastor te lo prohíbe, ¿verdad? Y entonces tratan de hacerle ver que su vida es bien aburrida porque es solo prohibiciones. Pero nosotros hemos llegado a entender que seguir a Jesucristo sí implica una vida de negaciones, tomar la cruz, pero hay bendiciones incomparables con lo que podemos recibir en la tierra. Entonces tenemos que entender cuál es nuestra posición al confesar el señorío de Cristo. Entender la plenitud o entender más profundamente la posición que le pertenece a Jesús, el cual es visto según la Biblia en Isaías 7:14 como el Dios que se hizo hombre, en Isaías 9:6 como el Dios fuerte, en Isaías 53 como el Cordero de Dios, en Miqueas 5:2 como el Rey eterno y en Jeremías 23:5 como Jehová, justicia nuestra. Es decir que cuando hablamos de Jesús hay muchos títulos que le pertenecen a Él. Y cada uno de esos títulos habla de beneficios a favor nuestro. Cada uno de esos títulos habla acerca de la posición que a nosotros nos corresponde por la relación con Él. Así que es importantísimo entender qué significa confesar que Jesús es el Señor. Porque si nosotros simplemente nos quedamos con esa declaración de acepte a Cristo, nos quedamos así como muy superficial, y aunque es válido entregarle nuestro corazón, someternos a su señorío, necesitamos entender realmente de una manera más amplia qué es lo que significa el confesar el señorío de Cristo. Así que vamos a examinar varios aspectos. Número uno, cuando Jesús se manifiesta y los judíos tenían palabra profética de que el Mesías había de nacer de una virgen, y tenían muchas palabras escritas por los profetas acerca de cómo sería su manifestación, cómo sería su ministerio, cómo habría de morir y todo esto. Los judíos en su religiosidad estaban cegados y muchos de ellos no lo reconocieron como Mesías, pero otros llegaron a entender que Él era el Mesías, pero tenían miedo
porque había otro señor que era el que dominaba en ese tiempo y era César. Así que vamos a examinar esto. En Juan capítulo 9, verso 22, encontramos que durante el tiempo del ministerio público de Jesús, hubieron personas que tuvieron temor de reconocer que Jesús era el Mesías. Luego voy a introducirme a confesar que Jesús es el Señor. Quiero comenzar con reconocer que Jesús era el Mesías. La historia aquí es aquel ciego que fue sanado. Era un ciego de nacimiento. Y andaban los fariseos pero inquietos averiguando que cómo había sido sanado, que cómo había recibido la sanidad. Y van y le preguntan a los padres porque no le creen al hombre. Y entonces los padres dicen, edad tiene, pregúntenle a él. Pero luego en el 22 se nos explica, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. O sea que hubo gente que tenía temor a ser rechazados de su comunidad religiosa si se atrevían a reconocer, a confesar que creían que Jesús era el Mesías. Y no lo hacían. No se atrevían a confesarlo. En Juan capítulo 12, verso 42, porque esto fue algo, hermano, que se extendió y que puso a mucha gente paralizados por el temor de ser rechazados por la comunidad religiosa, de ser rechazados por sus familiares. En Juan 12:42, ya no son los familiares de una persona que recibió un milagro. Miren lo que dice ahí. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea que el conflicto comenzó aquí. Confesar que Jesús era el Mesías causaba que fueran expulsados de la sinagoga, que fueran desconocidos, que fueran rechazados, que ya no fueran admitidos en la comunidad religiosa. En otras palabras, había un riesgo bien grande para los judíos al confesar que creían que Jesús era el Mesías, porque sus familiares los iban a hacer a un lado. La comunidad religiosa los iba a excomulgar, iban a quedar fuera, desconectados de su familia, y siendo la cultura judía una cultura de integración familiar, de integración de las tribus, el ser rechazado era algo grave. Así que ellos no querían ser rechazados. Así que aunque creían, incluso gobernantes, no confesaban que Jesús era el Mesías. Pero esto se incrementó, porque luego el asunto era el conflicto que había, porque en el tiempo en el que Jesús se manifiesta, existía el Imperio Romano. Y los emperadores romanos recibían títulos como el César. César es un título así como faraón. Así que los emperadores romanos recibían un título que era César, y los que eran reconocidos como más nobles o más elevados recibían el título de Augusto César. Pero era tal la posición de honor que se le daba en el Imperio Romano a los emperadores, que se llegó a establecer que el César no solamente era el emperador, no solamente era el rey, sino que él era el Señor, en un sentido de dominio. Él era el dueño del imperio, él era el dueño de las personas, él era el dueño de las naciones. Y según la historia, porque lo que yo le voy a hablar serán datos recogidos o extraídos de la historia, lo cual muchas veces puede ser como difícil de verificar, porque a veces hay algunas contradicciones, pero la mayoría coincide con algunos de los detalles que le voy a dar, como por ejemplo, que los emperadores romanos eran tan caprichosos y absolutos en su dominio, que ya por ejemplo en el tiempo de la iglesia, hubo un emperador que dijo que había una plaza que estaba muy oscura,
y que quería que la iluminaran. Así que ordenó que trajeran a 40 cristianos, que los empaparan con brea y que los quemaran para iluminar la plaza. Solo eso nos da la idea de cómo el emperador era el dueño de la vida de las personas, de la ciudad y de todas las cosas. O sea que los emperadores hacían como ellos querían. Y se llegó a establecer hasta un culto a los césares que habían muerto. Y se le ordenaba a las personas que adoraran a los dioses romanos y que pidieran por la salud del César y que pidieran por el imperio, por la salud y por la paz romana, por la paz del imperio. O sea que el cristianismo viene a ser plantado en un ambiente de oposición religiosa, en el sentido de que había un dominio absoluto de parte de los romanos. Y uno de los primeros aspectos que se convirtieron en conflicto era el reinado. Así que observemos en Juan 19, verso 12, que hay un conflicto cuando a Jesús lo han aprehendido, lo han capturado. Ya Pilato tiene la idea, la noción de que le han traído a un hombre que parece que es el rey de los judíos. Pero los judíos que han rechazado a su rey, como lo dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos que han rechazado a su rey declaran algo que nos puede ayudar a entender el ambiente en el que se vivía. Dice así: Pilato procuraba entonces soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si lo soltás a este, no eres amigo de César, porque todo el que se hace rey, a César se opone. Y le metieron miedo a Pilato. Pilato quería soltar a Jesús, y los mismos judíos le dijeron a Pilato: si lo soltás, vas a quedar como enemigo del César, porque el César es el rey, y este se ha hecho rey y se está levantando en contra del reinado de César. Entonces había un conflicto entre reconocer a Jesús como rey o reconocer al César como rey. Y ese conflicto queda todavía más claro en este verso, en el verso 15. Cuando Pilato todavía trata de soltarlo, les dice: yo sé que a ustedes se les suelta un reo durante el tiempo de la Pascua y está ofreciéndole soltar a Jesús, y ellos dicen que mejor suelten a Barrabás y que a Jesús lo crucifiquen. Y la gente está gritando, los judíos son los que pidieron que lo crucifiquen. Y mire lo que dijeron, verso 15: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Y Pilato les dijo: ¿al rey de ustedes voy a crucificar? Y le respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Pobres de los judíos que rechazaron al Señor. No tenemos más rey que César. Había un gran conflicto, porque el César ocupaba la posición de emperador, de rey, y luego la posición de señor, que es mucho más elevada, porque habla de un dominio absoluto, le fue asignada al César. Así que existe un cuadro comparativo donde podemos darnos cuenta de que en el tiempo de Jesús había un conflicto, y el creyente tenía que escoger entre su lealtad al César o su lealtad a Cristo. De modo que ellos tenían que analizar: César era un gobernante poderoso desde el punto de vista humano, pero Jesucristo es el soberano, es el gobernante único de todo el universo. César era un mero hombre, un hombre malvado, y algunos eran hasta dementes, como Nerón, que quemó ahí parte de la ciudad y acusó a los creyentes, a los cristianos. Pero Cristo es el Dios hecho hombre, el justo que no cometió pecado. Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Sí, César era un gran rey, pero Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. César era el señor de los romanos, pero Jesús es el Señor de todos, de los vivos y de los muertos.
César era el señor del imperio romano, pero Jesús es el señor del cielo y de la tierra. César es el señor de los, era el señor de los que vivían en su reino. Pero Jesús es el Señor de los vivos, de los muertos, de los ángeles, de toda la creación angelical. Él es el Señor arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Él es el Señor sobre todo. César no podía salvar a nadie, aunque sí podía perdonarle la vida a alguien. Pero Jesús es el Señor que puede salvar a todos los que invocan su nombre. Los Césares vivían y morían. Cristo vivió, murió y resucitó y ahora vive para siempre. Los Césares cambiaban, venía uno después de otro. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. César no era el juez final de nadie. Jesús es el juez de todos y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Los cristianos tenían que tomar una decisión: ser leales al César o ser leales a Cristo. Incluso se desarrolló un edicto en los tiempos romanos. Había un emperador llamado Decio que dio la orden de que todos los habitantes de Roma tenían que ofrecer sacrificios en los altares romanos. Mire, este era el ambiente. El imperio romano, que sustituyó o relevó a los griegos, estableció libertades religiosas. Así que uno puede darse cuenta que durante el imperio romano y con la evolución y el avance del evangelio, nos damos cuenta que había gente gnóstica, había gente idólatra, había gente que practicaba la brujería, la magia. Todo eso lo encontramos en el libro de Hechos. Y era porque los romanos, aunque ellos dominaban el mundo de entonces conocido, el imperio romano, ellos le permitieron a las naciones adorar a sus dioses. Así que aún los judíos, hasta el año 70, cuando Tito destruyó el templo, adoraban a Dios. Quemaban sus ofrendas, mataban los animales, derramaban la sangre, porque los romanos permitían que la gente adorara a sus dioses, pero luego les obligaban que por sobre sus dioses adoraran a sus divinidades. Ahí vino el problema con los cristianos. Aquí viene el conflicto con respecto a Jesús, porque se viene proclamando que después de la resurrección Jesucristo es el Señor de los vivos y de los muertos. Pero los cristianos vivían en un ambiente donde el César era el Señor y donde hubo incluso una ley que se estableció para poder mantener la unidad y el dominio del imperio romano a nivel religioso, político y militar y en todo sentido, a través del cual se estableció que todo ciudadano romano tenía que saludarse unos a otros cuando se encontraban, diciéndose: César es Señor. Así que en lugar del saludo de buenos días, buenas tardes, que le vaya bien, cuando se encontraban dos ciudadanos, una forma de mostrar lealtad al César y de reconocer el señorío del César era ese. Encontraban a alguien: César es Señor, y el otro le tenía que contestar de igual manera. Y entonces sucede un gran problema cuando los cristianos ya no confiesan que César es Señor. Y encontraba un romano a un cristiano y el romano le decía: César es Señor, y el cristiano le contestaba: Jesús es el Señor. Ahora venía un gran conflicto. Y ese fue parte del conflicto que llevó a la iglesia a ser perseguida, el no reconocer a César como Señor. Y esto llevaba a los creyentes a una condición de persecución, de cárcel, de ser despojados y hasta de ser asesinados. Y entonces en este punto pensemos en lo paradójico que era que el apóstol Pablo escribiera: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué paradójico? Contradictorio. Porque quien hacía esa confesión, lo que conseguía era persecución y muerte. Para nosotros es bien fácil ahora, hermano.
Lo que tenemos que hacer es renunciar al pecado. No hay nadie enseñoreándose de nosotros antes de Cristo o fuera de Cristo, excepto el diablo, a quien la vida del ser humano le pertenece. Pero no tenemos a un dominante, un gobierno político, una religión que nos domina y que nos controla. No estamos en peligro de muerte, no estamos bajo amenaza, bajo sentencia de ser asesinados si confesamos que Jesús es Señor. Pero los judíos sí. Los cristianos que comenzaron a ser convertidos dentro del pueblo judío se encontraron con esta realidad. Era necesario para ser salvo confesar que Jesús era el Señor. Pero en el momento que ellos confesaban que Jesús era el Señor, ellos eran perseguidos y los mataban. Entonces era paradójico que Pablo dijera: es que si ustedes confiesan que Jesús es el Señor, van a ser salvos, cuando lo que sucedía inmediatamente era que eran perseguidos y eran asesinados. Entonces el ambiente en contra de la iglesia se volvió muy tenso, se volvió muy difícil. Pero la gente que llegaba a entender las diferencias que le acabo de hablar entre el César y Cristo, se atrevieron, tomaron valor, tomaron coraje y proclamaron que ellos creían y sabían que Jesús era el Señor. Y si esta gente en ese ambiente de persecución, peligro, asesinato, cárcel, pudieron, nosotros también podemos en un ambiente donde no existen todos esos peligros, ¿no creen? Pero tenemos que asegurarnos de que con todo nuestro corazón nosotros nos sometemos al señorío de Cristo y no al señorío de nadie más. Porque muchas veces nosotros podemos hacernos esclavos voluntarios de otras personas. Somos más leales, somos más fieles a los amigos, podemos ser más leales, más fieles al jefe, somos más leales a otras cosas que a Dios. Y ahí entra ya una aplicación muy particular. Hay gente que me dice a mí que no le pueden decir que no a un cliente, y al Señor sí le dicen que no. Salen corriendo porque un cliente los llamó a última hora, pero no pueden decirle que no, y al Señor sí. Y muchos cristianos dejan sus privilegios, sus ministerios, dejan de congregarse, hacen a un lado a quien es el Señor por servir a otros señores. Por unos dólares más, hacen a un lado al Señor. Entonces ahí entra una aplicación muy particular. Si Jesús es su Señor, aprenda a ser guiado, aprenda a ser obediente, aprenda a colocarlo a Él en el primer lugar, porque eso fue lo que los judíos hicieron y eso garantizó su vida eterna, porque de eso dependía, de su relación con el Señor. Ahora entonces examinemos que si había un peligro por confesar a Jesús como Mesías, y era ser expulsados de la sinagoga, había un mayor peligro de no reconocer a César como rey, y era probablemente ser metido a la cárcel. Pero había un mayor peligro al confesar a Jesús como Señor. Pero tenían que hacerlo. O sea, entendamos que en este ambiente los cristianos o confesaban que Jesús era el Señor o seguían confesando que César era el Señor. Era una decisión radical, era una decisión de vida o muerte. Y nosotros nos hemos quedado así como con un entendimiento bien superficial del señorío, porque así como cuando hablamos de esclavitud, como nunca fuimos esclavos, no entendemos lo que es tener un amo, no entendemos lo que no es tener una vida propia. No entendemos lo que es vivir sin sueños, sin metas, sin luchar por desarrollarnos personalmente. No entendemos eso. Entonces hay que ir a profundizar en los principios de la palabra para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos comprender y aplicarlo en nuestra vida. Y tenemos que analizar, y podemos hacerlo esta mañana, ¿qué implicaciones hay de confesar que Jesús era el Señor? ¿Qué consecuencias? ¿Qué es lo que está incluido? ¿De qué manera se afectaba la condición de la persona? En los primeros siglos, mientras Constantino no declaró oficial la religión
cristiana, que es donde surge el catolicismo, hubo persecución, matanza, miles de mártires que por la fe decidieron confesar que Jesús era el Señor, aunque tuvieron que dar sus vidas. Entonces ahora, bajo ese contexto, nosotros podemos y tenemos que entender qué significa que yo confiese que Jesús es el Señor. Y vamos a verlo primeramente en el lado de las responsabilidades. Número 1, si usted confiesa que Jesús es el Señor, no solamente su único, personal y suficiente Salvador, sino su Señor, usted le debe obediencia a Él. Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Cuando Pablo se encontró con el Señor, que todavía era Saulo, cuando él cayó al suelo, él temblando y temeroso le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Si hay aquí alguien que reconoce y confiesa que Jesús es el Señor, esta debería de ser una oración continua. Señor, ¿qué quieres que haga? Esta debe de ser su oración. ¿Qué quieres que haga? Porque muchas veces nosotros ya confesamos a Jesús como Señor, pero tenemos nuestra propia agenda llena de actividades. Tenemos nuestro propio tiempo ya definido, nuestras propias acciones. Y no estamos preguntándole a nuestro Señor: Señor, ¿en qué puedo servirte? Usted puede servirle a Dios llevando una palabra de sanidad a otra persona. Usted puede servirle a Dios llevando una palabra de consuelo. Usted puede servirle a Dios llevando la luz del evangelio a gente que está engañada con la religión. Usted puede servir a Dios de muchas maneras. Entonces, el confesar a Jesús como Señor implica, en el lado de las responsabilidades, una disposición a obedecer. Y yo le sugiero que haga esta, una de sus oraciones: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Tienes una tarea para mí hoy, Señor? Dirígeme, guíame. Haga como le enseñó Elí a Samuel: habla que tu siervo oye. Si Jesús es su Señor, pregúntele qué quiere Él que usted haga. No solamente haga sus propios negocios y luego pídale: bendíceme, Señor, bendíceme, bendíceme. No es así. Es: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Así que es importante, en el lado de las responsabilidades, la obediencia. Y la obediencia, fíjese que al final, hermano, va a resumirse en esto: la práctica de los valores espirituales. Hacia donde el Señor lo va a guiar es a que haga misericordia, a que haga justicia, que camine en amor, sirviendo a otros, dando a otros, levantando a otros, que camine en perdón, que camine en humildad. Entonces la obediencia al final lo va a llevar a una transformación personal basada en los valores. Por ejemplo, Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Entonces la obediencia al Señor nos va a llevar a practicar valores espirituales. Y de esa manera usted va a ser transformado. Siguiendo en el área de las responsabilidades, el señorío de Cristo implica nuestro servicio. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Pablo desarrolla esta enseñanza de que así como antes prestábamos nuestros miembros al pecado, ahora presentemos nuestros miembros a la justicia. Antes ocupábamos nuestro cuerpo para el pecado, pero ahora tenemos que ocupar nuestro cuerpo para la justicia. Antes ocupábamos nuestras manos para robar, ahora tenemos que ocupar nuestras manos para dar. Antes ocupábamos nuestra boca para maldecir, ahora para bendecir, para profetizar. Amén. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Antes ocupábamos nuestros pies para ir al mal, ahora tenemos que ocupar nuestros pies para poder llevar las palabras de vida, de esperanza. Nuestro cuerpo puede ser presentado en sacrificio vivo.
Antes ocupábamos nuestras manos, nuestros puños para golpear. Pero ahora tenemos que usar nuestras manos para cuidar, para levantar, para acariciar. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Si Jesús es el Señor, Él debe recibir servicio. Y ese servicio se puede traducir en acciones de apoyo al reino. Ese servicio se puede manifestar en diferentes áreas. Enseñarle a otros, discipular a otros, orar por las personas, exhortar, animar, atraer a los que están alejados, discipular a alguien, sembrar finanzas. Servicio se manifiesta de muchas maneras. Y si Jesús es el Señor, entonces sírvale. Ejecute acciones que causen que el reino avance, que otras personas vengan al conocimiento de Cristo. Ejecute acciones que afirmen a las personas. Acciones que hagan que los niños se levanten y crezcan en el conocimiento de Dios. Que la iglesia continúe proclamando el reino, ayudando a establecer o a extender el reino. Y lo tercero, en el lado de las responsabilidades, si Jesús es el Señor, es la honra. Lo primero era obediencia, lo segundo es servicio y lo tercero es honra. Juan capítulo 5, verso 23. El Señor merece toda la honra. Amén. Juan capítulo 5, verso 23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesús merece ser honrado. Él merece el honor porque Él es el que nos rescató, el que nos redimió. Él es el Rey que ha sido exaltado. Él merece el honor, Él merece la gloria. Yo acostumbro decirle a los creyentes inconstantes para congregarse, a aquellos que veo que vienen, no vienen, y a otros que se han alejado, les digo: usted le está robando a Dios la gloria que le pertenece. Porque nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Nosotros fuimos creados y salvados y atraídos para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando una persona no se congrega, le está robando a Dios la alabanza. Cuando una persona no participa de la alabanza y la adoración, ese día le robó a Dios lo que era el culto del cual Él es digno. Usted perdió la oportunidad ese día. Usted le robó a Dios la dignidad al no entregársela, porque usted no participó de la alabanza y de la adoración. En Apocalipsis capítulo 5, verso 12, se nos habla de las multitudes en el cielo, que a gran voz decían: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero es digno de toda la honra. Como iglesia, hermano, tenemos que llegar a descubrir esta realidad y aplicarla en nuestra vida. No depende de cómo usted está. No depende de cómo usted se siente. No depende de qué es lo que usted tiene o lo que no tiene. Depende únicamente de quién es Él. Y Él es el Señor que ha resucitado. Depende de la posición que le pertenece a Él. Y Él ha sido exaltado hasta lo sumo. No hay nadie más grande. No hay nadie más alto. No hay nadie que se pueda comparar. Entonces el creyente tiene que profundizar, como le he dicho que es mi intención en esta nueva secuencia de predicaciones. Profundicemos un poco más en lo que ya sabemos. Vamos un poco más profundo. Vamos con un entendimiento mayor. Porque mucha gente ha repetido la oración. Han confesado que Jesús es su Salvador, pero su vida no cambia. Porque no se arrepienten, porque no se les enseñó que en realidad tenían que someterse, que tenían que obedecer, que tenían que servir y que tenían que honrar.
Esta mañana usted sale de aquí con este entendimiento. Si Jesús es su Señor, usted tiene que decirle a Él: Señor, ¿qué quieres que haga? Usted le debe obediencia a su Señor. Si Jesús es su Señor, usted tiene que presentar su cuerpo en sacrificio vivo, servir a Dios, cooperar con la extensión del reino. Si Jesús es su Señor, hónrelo con una vida de alabanza, de adoración, de acción de gracia, presentando sus ofrendas delante de Dios. La honra a Dios se resume en eso: las acciones de gracia, la alabanza, la adoración y el honrarle con nuestros bienes, como está escrito en el Antiguo Testamento. Solo hay 3 grandes acciones en las que yo resumí el lado de reconocer su señorío sobre mi vida. Pero en el otro lado de la moneda, en el lado de los beneficios de que Jesús sea mi Señor, hay una gran cantidad de beneficios. Y aquí yo quiero que usted se goce si usted lo recibe, hermano. Porque hay muchos beneficios de que Jesús sea nuestro Señor. En el Antiguo Testamento hay una palabra que dice: oh Jehová, porque muchos señores se han enseñoreado de nosotros. Los judíos están lamentando que otras naciones, otros reyes vinieron para dominarlos. Y ellos tenían su propio rey, su propio señor, pero por su pecado se sometieron a otros reyes. Faraón fue un señor para Egipto y los metió en esclavitud, pero su Señor vino para libertarlos. La descendencia de Abraham quedó en esclavitud bajo el poder del diablo, pero su Señor vino a rescatarlos del poder del diablo, a hacerlos libres del pecado y de la muerte. Porque el tener un Señor significa tener respaldo. Y esto es lo tremendo, hermano, que tener a Jesús como Señor no significa únicamente saber que tengo que obedecerle, servirle y honrarle, sino que significa que hay beneficios sobre mi vida. Y por eso yo me voy a plantar, me voy a afirmar y no me voy a avergonzar del Evangelio, y voy a confesar con libertad y con atrevimiento que Jesucristo es mi Señor. Porque Él es mi proveedor, mi ayudador, mi respaldo, mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi escudo, mi sanador. Él es mi rey, sí, pero Él es mi respaldo. Este principio estaba escondido en la esclavitud, cuando Dios, legislando la relación de los esclavos, le dice al pueblo judío de que ellos tienen que libertarlos al 7º año, no importando cuánto habían pagado por ellos o cuánta era la deuda que tenían pendiente. Pero había una excepción. Si el esclavo le decía: amo, yo quiero seguir sirviéndote. Si el esclavo le decía: amo, yo aquí tengo casa, tengo comida, tú me tratas bien, yo quiero seguir siendo tu esclavo. Entonces Dios legisla que el amo tenía que tomar una lesna, poner al esclavo contra un poste y hacerle un agujero en la oreja y ponerle un anillo, ponerle un arito como señal de esclavitud. Y esa señal, ese simbolismo se ocupa aún en el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribe sus cartas y dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo llegó a un punto donde le dijo al Señor: Señor, yo te amo, yo quiero servirte, yo no quiero apartarme de ti, yo quiero ocuparme de tu obra. Horádame la oreja, quiero ser tu esclavo. Porque sabía que habían beneficios, revelación, hermano, autoridad, poder, los ángeles enviados como ministros para servir a los herederos de la salvación. Mire, hermano, hay algo tremendo de entender el señorío de Cristo. Hay beneficios tremendos de que usted confiese, que crea y que viva bajo el señorío de Cristo. Número 1, Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Nadie nos puede apartar del amor de Dios que está disponible a través de Jesús, Señor nuestro. Mire, tenemos a un Señor lleno de amor. ¿Quién no va a querer servir a un Señor que ama? Solo los cristianos ingratos, o los cristianos que no han entendido y dejan el reino y su comunión con Él así en segundo lugar. Van a la iglesia si pueden, adoran a Dios si tienen tiempo, pero el que ha entendido, hermano, sabe: cada día te bendeciré. Sabe que Él es digno de suprema alabanza. Sabe que la honra, el honor, la riqueza, la sabiduría, el poder le pertenecen a Él. Mire, Jesús es el único rey que para poder tener un pueblo dio su vida. Porque todos los demás reyes lo que hacen es al revés: mandan a los ejércitos a defender su reino. Todos los reyes movilizaban gente, movilizaban tropas. ¿Para qué? Para que su reino no cayera. Así que los reyes se servían de los ciudadanos. Pero mírelo con Jesús. Él vino a dar su vida para tener un reino. Él vino a dar su vida para comprarnos. Él vino a dar su vida para rescatarnos. Y ahora el apóstol Pablo dice: no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted tiene a Jesús como Señor, usted permanece en el amor de Dios. Qué bendición, hermano, ser amado por el Señor. No, yo quiero permanecer bajo el señorío de Cristo. Número 2, hay recompensa de todo lo que yo haga. Colosenses 3, 23 y 24. Si Jesús es mi Señor, yo vivo bajo la ley que establece que ni un vaso de agua se queda sin recompensa. Hermano, tomemos provecho de esta ley espiritual. Todo lo que usted haga va a ser recompensado. Todo el bien que usted haga, todo el servicio que usted brinde, todo sacrificio, todo esfuerzo, Dios se lo va a recompensar. Qué bueno, hermano, que Jesús sea nuestro Señor. Miren lo que dice la palabra: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y sabe que Pablo habla en dos contextos: el contexto del criado sirviendo a su amo. Y Pablo les dice: es que aunque tengan amos terribles, sírvanles y hagan las cosas con gozo, con excelencia, con dedicación, como que si estuvieran sirviendo al Señor, y el Señor los va a recompensar. Ese es el primer contexto. El otro contexto es hacia las mujeres. Ame a su marido, respételo, sírvale, aunque sea un oso gruñón, difícil de soportar, aunque sea un incrédulo. Así lo pone la palabra. Asimismo vosotras mujeres. Después de hablar del contexto de relación esclavo-amo, habla de la relación de la mujer con un marido malvado, perverso, carnal, pecador. Y el Señor les hace ver que Él la va a recompensar si ellas sirven a sus maridos malvados. Así que, hermana, cobre ánimo esta mañana. Mientras más malvado su marido, más grande la recompensa. Qué bueno entender que bajo el señorío de Cristo, siendo Él mi Señor, hay recompensa para todo lo que hagamos. Qué tremendo, hermano. Pedro no había llegado a esa lección cuando le pregunta: Señor, le dice, ¿y nosotros que hemos dejado todo por seguirte? ¿Qué vamos a recibir? Le dijo. Le dijo Pedro, se me había olvidado. Si a ti ya te tengo asignado un trono, le dijo. Imagínense cómo trata el Señor a sus siervos. Los coloca en autoridad, los coloca en alto. ¿Sabe por qué? Porque así exhibe Dios su misericordia, su gracia, su amor y su bondad. ¿Sabe por qué Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso? Para mostrar su dignidad y su gloria. Por eso es que la palabra dice que Él se deleita en hacer misericordia. No como a nosotros, que nos cuesta, ¿verdad? No es que ese bandido no está choco, no me la hace. No, es que ese
para la droga quiere. No, es que ya le di 5 ayer. Y entonces el amor se enfría. Juzgamos mal, juzgamos según las apariencias, pero Dios se deleita en hacer misericordia, porque revela su carácter, su naturaleza. Así es nuestro Señor. Qué bueno tener a Jesús como Señor, ¿no? Número 3. Si Jesús es mi Señor, tengo su apoyo. Juan 14:14. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Qué bárbaro. Nos hace falta creer esta promesa, hermano. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Padre, en el nombre de Jesús te pido que abras las puertas de ese trabajo para mi vida. Y Él lo va a hacer. Él va a ir a abrir la puerta. Padre, te pido que me ayudes en esta situación insoportable. Se ha salido de mi control. Yo ya no sé qué hacer. Dirígeme. Abre mis ojos. Y Él le va a abrir los ojos para que usted vea. Señor, ya no aguanto, dame fuerza, porque tú has prometido en tu palabra que tú eres el que da fuerzas al que no tiene ninguna. Y de repente va a sentir las fuerzas de Dios. ¿Alguien lo puede creer? Jesús lo dijo, no yo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Bendito sea el Señor por su bondad y su gracia. Qué bueno es tener a Jesús como Señor, hermano. Mucha gente mira el ser parte de una iglesia como algo aburrido, como algo controlador, algo dominante. No, si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Y en esa libertad habrá bendición, habrá respaldo, habrá provisión. Mire qué más dice Jesús en el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. El que me reconoce como Señor, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Tenemos a un Señor que quiere manifestarse en nuestra vida. No a un Señor que quiere servirse, sino a un Señor que quiere manifestarse. Ay, hermano, de veras deseo con todo mi corazón que el Espíritu Santo le ayude a entender lo que significa tener a Jesús como Señor de su vida. Él quiere manifestarse su paz, su gozo. Que usted se levante, se despierte con gozo, sin temor, en libertad. Que usted se acuesta en paz y asimismo se levanta, porque Dios lo hace estar confiado. Qué bueno, hermano, tener a Jesús como Señor, porque por causa de guardar sus mandamientos, Él nos ama. Eso no es lo normal dentro del señorío. Jesús habló acerca de los gobernantes en el mundo y les dijo a los discípulos, miren, les dijo, en el mundo los gobernantes se enseñorean de las naciones, se aprovechan de la gente, toman ventajas económicas, roban, hacen lo que quieren, hacen leyes para sus propios beneficios, hunden al que tiene menos, consiguen más los que tienen más, pero entre ustedes no va a ser así, les dijo. Mi reino es diferente. Y Él se puso como ejemplo. Siendo rey, tomó la posición de siervo. Nuestro Señor es el Rey de reyes que tomó la posición de siervo. Y estando en la posición de siervo, Él nos muestra que a todos aquellos que imitemos su condición, su actitud, su posición, también vamos a ser exaltados. Porque eso es lo que dice la palabra, que el que se humilla va a ser exaltado, pero el que se exalte va a ser humillado. Entonces tenemos a un Señor que habla de manifestarse, no de servirse. Tenemos a un Señor que habla acerca de obrar a favor nuestro, de respaldarnos y no de usarnos. Muy importante en este punto aplicar esto. Usted tiene que tener mucho cuidado en su corazón, en que el diablo lo engañe de esta manera, en sentirse usado. Voy a tratar de ejemplificarlo de la mejor manera. Podría darse el caso en que alguien sienta que el pastor lo usó y luego lo hizo a un lado. No, usted siempre enfóquese
que su servicio es para Dios y su recompensa viene de Dios. No le dé lugar al diablo para sentir, para pensar, para aceptar o concluir de que a usted lo usaron. Porque hay gente que de alguna manera pudo haber sido manipulada, se cometen abusos de autoridad. Hay líderes, pastores que han abusado de la gente en lo económico, en el servicio de las cosas. Me contaban de un pastor que le dijo a un hermano, le dijo, mire, yo no tengo carro y usted tiene dos, déme ese carro y se lo voy a pagar aunque sea por pagos, le dijo. Y él, muy sinvergüenza, nunca se lo pagó, lo vendió. Entonces hay líderes que se han aprovechado, hay líderes que han abusado, hay gente que ha hecho cosas. Pero yo quiero enfocar este punto ahorita. Nunca usted le permita lugar al diablo de sentir que a usted lo usaron en cierta posición, en cierto servicio, y que después lo hicieron a un lado. No le permita al diablo que le meta los dardos de que a usted lo usaron pidiendo dinero, que usted apoyó, que usted financió y después lo hicieron a un lado. Porque si usted aprende a vivir bajo la instrucción de Jesús, de hacer todas las cosas como para el Señor, la recompensa viene del Señor. Y el juicio vendrá sobre el que cometió la injusticia. Amén. Dios es el que restituye. Si sobre usted han habido abusos, su Señor puede restituir. Si usted ha perdido algo, le ha sido robado, su Señor puede devolverle 7 veces tanto. O sea, es el asunto de entender las leyes del Señor al que servimos. Pero no le permita al diablo jugar con su mente, haciéndole sentir que a usted lo usaron, se aprovecharon de usted. No, haga las cosas con libertad. Haga las cosas para el Señor. Si va a dar dinero, délo a Él. Señor, a ti te lo entrego. Amén. Si va a hacer algo, trabajo, servicio, cocina, limpieza, lo que sea, hágalo para la gloria de Él, no para las personas. Para que no sienta usted de que se están aprovechando de usted, usted se entiende con Él. Ese es el contexto en el cual Pablo habla de servir a los amos. Estaban sirviendo a un amo terrenal. Pero Pablo le dice, no, pero es que háganlo de corazón. Háganlo como que si al Señor se lo están haciendo. Y al actuar con esa actitud de fe, la recompensa vendrá de parte de Dios. Número 4, si Jesús es su Señor, usted tiene autoridad. Le voy a dar oportunidad que diga amén. Si Jesús es su Señor, usted tiene autoridad. Usted no es un siervo del cual su Señor se quiere servir. No, usted es un siervo al cual Dios quiere levantar, como en el ejemplo que Jesús puso con los apóstoles. Les dijo, ya no los voy a llamar siervos, les dijo. Los voy a llamar amigos. Mire cómo es nuestro Señor. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, dijo. Si usted trabaja para un jefe, su jefe no le anda dando cuenta. Ya voy a venir, voy a salir, voy a hacer tal cosa. ¿Y por qué le tiene que decir? No, ¿verdad? Pero el Señor dice que no hace ninguna cosa sin que se la diga a sus siervos los profetas. Mire cómo es el Señor, hermano. El Señor no quiere servirse de nosotros, sino que levantarnos y gloriarse en cambiar nuestra vida. Así que en Marcos encontramos la autoridad. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hay quienes piensan que ya no hay demonios. Hablarán nuevas lenguas. Hay quienes creen que ya no se hablan nuevas lenguas. Jesús dijo eso. Tomarán en las manos serpientes y si beben cosa mortífera no les hará daño. Vida sobrenatural. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los verdaderos creyentes, los que caminan bajo el señorío de Cristo, tienen autoridad. Jesús está hablando de una vida sobrenatural por causa de que Él es el Señor. Mire, fácil entenderlo. La gente cuando trabaja para empresas multinacionales o internacionales, venga, si usted es don fulano, lo vamos a mandar a China. Venga, se lo vamos a mandar a Brasil. Venga, se lo vamos a mandar a Alemania.
porque trabaja para una empresa que está ocupada en desarrollarse y desarrollarse a través del desarrollo de sus empleados. Pero si trabaja para Cumbitos el Tunquito, SADCB, ni para el pasaje le van a dar para que vaya a vender los cumbitos. Amén. Entonces hay que entender que aquello a quien estamos unidos es nuestro respaldo. Y si Jesús es el Señor, tenemos el mayor respaldo que cualquiera puede tener en la vida y una posición que ni los ángeles han alcanzado. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios: hijo, vení para acá, hijo, quiero hablar con vos. Nunca, hermano. Y a usted Dios lo llama su hijo. Y usted puede llamarlo a él Padre. Padre, te amo. Por el espíritu de adopción. Ese es el Señor al que servimos. Un Señor que quiere levantarnos, que quiere respaldarnos, que quiere darnos autoridad. Número 5. Si Jesús es el Señor, tengo su provisión. Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hermano, necesitamos aplicar nuestra fe a esta declaración de la palabra. Si Dios entregó a su Hijo en sacrificio, ¿será que habrán cosas que Dios no quiere que toquemos, que disfrutemos y que participemos? No, Él nos ha llamado a su gloria eterna. Mire qué tremendo esto. Por un lado, la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Él es Dios soberano y Él no comparte su gloria con nadie, porque solo hay un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios altísimo como Dios. Pero recuerde que Jesús oró: la gloria que me diste se las he dado. Servimos a un Señor que nos quiere hacer participantes de su gloria. Mire, hermano, entender lo que le estoy predicando esta mañana puede cambiar la vida de los creyentes, para que más voluntariamente y con una actitud más apasionada se sometan al señorío de Cristo. Y ya no tomen su comunión con Dios, su relación con Dios, como guías navideñas intermitentes, sino como luminares, como sal del mundo, como ministros de Jehová, como sacerdotes del Dios Altísimo. Gente firme, no fluctuante, no de doble ánimo, que si sirve, que si no sirve, que si se cambia de iglesia, que si se va para otra. No, gente firme, sirviendo al Señor con todo el corazón. Entender los beneficios del señorío es algo que usted le tiene que predicar a otras personas. Número 5 es tener la provisión. ¿Cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Número 6, ser propiedad de Él y experimentar la salvación. Hebreos 5:9. Eso es lo que dice Romanos 10. Que si confesamos que Él es el Señor, seremos salvos. Jesús salvará a aquellos de quien Él es Señor, y no de todos los que le llamen Señor, porque Él también lo dijo, sino de los que viven haciendo su voluntad. Porque ya Él hace el reclamo: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Jesús es Salvador de aquellos que lo reconocen como Señor. Yo no sé cómo la iglesia se pierde en verdades espirituales tan sencillas como esta, y se sigue repitiendo: confiese a Jesús como Salvador. Grande ministro, confiese a Jesús, acéptelo como Salvador. Y entonces se le viene diciendo a la gente: mire, por favor, deje que Jesús lo salve.
Pídale a Jesús. Acéptelo, por favor, como Salvador. No es eso. Es reconozca que Él es el Señor del universo. Él es el amo de la creación. Él es el curios de todo lo creado. Él es el Señor de los ángeles, de los principados, de las potestades. Él es el Señor de los mares. Él es el Señor de los montes, de los ríos. Él es el Señor de la tierra. Él es el Señor de las bestias. Y lo ha probado. Abrió el mar, abrió el Jordán, derribó murallas, hizo caer piedras del cielo, usó vacas, usó una ballena, usó cuervos. Él es el Señor de la creación. Qué bueno, hermano, tener a Jesús como Señor. Qué bendición. Porque cuando usted tenga un problema, háblele al problema y dígale: ¿sabes qué? Hay un Señor arriba de ti. Cuando haya una puerta que no se abre, usted le dice: ¿sabes qué puerta? Te abres en el nombre de Jesús. Cuando haya un demonio enfrente, ¿sabes qué demonio? Tenés que doblar tu rodilla en el nombre de Jesús. Ahí tenemos que entrar, hermanos. Me conformo con que unos 12 me entiendan esta mañana. Con eso yo salgo contento esta mañana, porque Jesús se conformó con 11. El entender la palabra nos lleva a otro nivel de vida, hermano. El entender la palabra nos lleva a poseer las promesas. El entender la palabra nos saca de la religión a la relación. Y yo deseo, hermano, que usted se convierta en un portador de la palabra. Pablo le dijo esto, creo que a Timoteo o a Tito: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para también enseñar a otros. Mire, ese es mi deseo, que lo que usted oye aquí, usted se lo lleve a otra gente, porque hay mucha gente que necesita saber que Jesús es el Señor y que vivir bajo el señorío de Cristo es una posición privilegiada. Vivir bajo la autoridad de Cristo es vivir con su autoridad como respaldo. Vivir bajo el reconocimiento de la autoridad de Cristo es tener su provisión, su amor, su gracia disponible para nosotros, porque Él ha mostrado que Él es un buen amo. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más, estando ya justificados, seremos salvos de la ira? Voy a ponerlo de otra manera. Si usted, siendo pecador, fue atraído por Dios y Dios lo ha traído hasta este punto, donde ha sido un poco inconstante, desobediente, carnalito, pero si siendo enemigo Dios lo amó, ahorita que ya es hijo, ¿no cree que Dios tiene una buena voluntad para manifestarse en su vida? Solo reaccione como lo hizo el hijo pródigo. Me voy a levantar, me voy a regresar a la casa de mi padre y me voy a someter. ¿Y qué pasa cuando el hijo se somete? El papá le pone anillo de autoridad. Hijo, siempre seguirás siendo mi hijo. Perdiste las bendiciones por salirte de mi autoridad. Perdiste tu cobertura por salirte de la casa, pero mi hijo, siempre eres mi hijo. Y le pone anillo en su mano. Regreses esta mañana bajo el señorío de Cristo, pero de verdad, donde usted comienza diciéndole: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿tienes alguna tarea para mí esta semana? ¿Quieres que visite a alguien? ¿Quieres que ore por alguien? ¿Quieres que financie a alguien? ¿Quieres que levante a alguien? ¿Que aconseje a alguien? ¿Que lleve la palabra de salvación a alguien? Háblame, que tu siervo oye. Señor, ¿qué quieres que haga? Vuélvase bajo el señorío de Cristo. Sométase y reciba las bendiciones. Hebreos 5:9 dice que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús salva a los que le obedecen, no a los que dicen: sí, Él es el Señor. No, a los que le obedecen. Entonces soy propiedad de Él y Él me puede salvar.
Y lo último, aunque hay más, lo último por ahorita: mi promoción viene de mi Señor. ¡Aleluya! Yo le digo a los pastores, amigos, es que Dios ha sido muy bueno conmigo. Dios me ha dado tanto que yo no me imaginaba, y me sigue dando. Mire, cuando yo cumplí 50 años, yo le dije al Señor: Padre, gracias por mi vida. Estoy tan contento por mi vida, por lo que me has dado, por lo que he podido disfrutar, por lo que he hecho, por lo que he visto, que si me muero ya, me muero contento. Pero si me das otros 50, eso lo estoy agregando ahorita, y me das más y puedo hacer más, me voy a morir requete contento. Porque Dios ha sido bueno, hermana. Voy a un lado y la gracia de Dios usando gente. Voy a otro lado y el favor de Dios moviendo las circunstancias. Voy a otro lado y el respaldo de Dios, la ayuda de Dios, gente siendo movida, circunstancias siendo movidas. Dios es bueno. Pruébelo, gústelo. Así dice el salmista: probad y ved que Jehová es bueno. Pruébelo, gústelo, y usted no se va a querer apartar de Él. Sométase a su señorío y disfrute de sus beneficios. Y usted se va a dar cuenta que no se trata de una declaración así: mire, Jesús es mi Señor, sino que mi Señor es el Señor, el soberano de los reyes de la tierra, el Rey de todos los reyes, el Señor de todos los señores, el amo del universo, el Dios de toda fuerza y poder. Porque el asunto es que el decir Jesús es mi Señor, sin la comprensión de que Él es el Señor, nos hace vivir en una relación de nivel mínimo. Sí, Él es mi Señor, Él me ha salvado, Él me ha perdonado. Pero cuando usted se eleva en su entendimiento de que es que Él es el Curios, Él es el Señor que reina sobre todo, y no hay nada que quede bajo su fuerza, su dominio, su poder, usted entonces se da cuenta que en su vida, haya lo que haya o venga lo que venga, su Señor tiene el dominio sobre todo eso, y usted va a poder salir adelante. No importa si es un desierto, no importa si es un mar, no importa si es agua, no importa si es fuego, el Dios de los cielos lo va a levantar, si usted le cree, si usted le obedece. Mi promoción viene de mi Señor. Lucas 19:7. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10. Donde mi palabra sea su alimento, allí tiene